En el otoño de 1935, Luis Ramón, un granjero endurecido por la pena, se vio forzado a reencontrarse con Ana Prudencia, la mujer de la que se había divorciado 5 años atrás, en un rancho perdido en el corazón rural de México. Durante casi una década, su amor había florecido en esa misma tierra, enfrentando sequías, cosechas fallidas y las alegrías simples del campo, hasta que la sombra de una tragedia silenciosa lo arrasó todo, dejándolos a la deriva en un mar de culpas no dichas. Durante 5 largos años, el vínculo entre ellos se mantuvo congelado en el tiempo, sepultado bajo el peso del orgullo y el dolor, hasta que la necesidad de una simple firma en un papel lo cambió todo, desenterrando lo que ambos creían muerto y enterrado. La pregunta que resuena hasta hoy es, ¿cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar haya permanecido oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de ambos? Antes de contarte cómo un gesto casi invisible, un simple acto de costura en una tarde polvorienta, reveló un secreto de dolor capaz de poner a prueba ese orgullo inquebrantable, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este reencuentro inesperado desató en toda la comunidad, porque lo que parecía un simple trámite legal, se convirtió en el juicio final para 2 corazones rotos. La verdad que salió a la luz ese día no solo reescribió su pasado, sino que también selló el destino de la tierra que tanto amaban y por la que tanto habían sufrido. Cada detalle de esta historia te mostrará que el silencio, a veces, es más ruidoso que cualquier grito. La vida de Luis Ramón se había convertido en un ritual de soledad. Cada mañana, mucho antes de que el sol se atreviera a pintar de naranja el horizonte, él ya estaba de pie. El silencio en la casona principal del rancho era tan denso que podía sentirse, un manto pesado que ahogaba el crujido de las maderas y el silbido del viento en las tejas. La casa, que alguna vez resonó con las risas de Ana Prudencia y los pasos infantiles de su hijo, ahora era un mausoleo de recuerdos. Luis se movía por ella como un fantasma, desayunando de pie en la cocina, con la mirada perdida en la ventana que daba al campo yermo. El trabajo era su único refugio, un castigo autoimpuesto, con el que intentaba agotar su cuerpo para que su mente no tuviera fuerzas para recordar. El conflicto principal no era la tierra ni el dinero, sino el luto que se había enquistado en su alma como una enfermedad sin cura. Hacía 5 años que no pronunciaba el nombre de su hijo Mateo. La habitación del pequeño permanecía cerrada, con una capa de polvo cubriendo los muebles como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de la tragedia. Luis se había convencido a sí mismo de que la fortaleza de un hombre residía en su capacidad para soportar el dolor en silencio, sin saber que ese mismo silencio era el veneno que lo estaba consumiendo lentamente. Su rudeza, su ceño fruncido, y sus manos callosas eran la armadura que había construido para proteger un corazón que, en el fondo, seguía sangrando por una herida que nunca cicatrizó. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en una pequeña casa heredada a las afueras del pueblo, Ana Prudencia vivía su propio exilio. Para la comunidad, ella era la mujer divorciada, una figura marcada por el fracaso y la desgracia, en una época donde el matrimonio era para toda la vida. Cada vez que iba al mercado por lo indispensable, sentía las miradas clavadas en su nuca, y escuchaba los susurros que se apagaban a su paso. Su soledad era diferente a la de Luis. La de él era una elección, un refugio en su propia tierra, mientras que la de ella era una condena impuesta por la sociedad. Había aprendido a vivir con la cabeza gacha, encontrando consuelo en la costura, en el cuidado de su pequeño jardín, y en los recuerdos de un amor que la había dejado con nada más que el peso de la culpa. La tragedia que los separó fue tan rápida como devastadora. Su pequeño Mateo de apenas 4 años se había ahogado en el río que bordeaba la propiedad. En medio de la conmoción y el dolor insoportable, las acusaciones nunca se dijeron en voz alta, pero resonaron en el silencio ensordecedor que se instaló entre ellos. Luis, en su desesperación, la culpó por un descuido momentáneo, una distracción de segundos que costó una vida. Ana Prudencia, por su parte, lo culpó por su frialdad, por su incapacidad para ofrecerle consuelo, por haberse encerrado en su propio dolor dejándola completamente sola. Ese resentimiento mutuo, alimentado por el orgullo herido, fue el verdadero verdugo de su matrimonio,
una grieta que se hizo tan profunda que terminó por partirlos en dos. El motivo que obligó a Luis a romper su autoimpuesto exilio fue puramente burocrático, una ironía cruel del destino. Una porción de tierra, heredada por Ana Prudencia de su abuelo, legalmente todavía figuraba como parte de los bienes conyugales, y él necesitaba su firma para poder delimitar correctamente los linderos de su propiedad con un vecino. Era un asunto de papeles, de tinta sobre un documento oficial, pero para Luis representaba una prueba de fuego. Durante días pospuso el viaje al pueblo, buscando excusas en el trabajo del rancho. La idea de volver a verla, de enfrentarse a sus ojos después de 5 años de silencio, le provocaba un nudo en el estómago. Temía no encontrar rencor en su mirada, sino algo peor, el reflejo de su propio fracaso. La presión de la comunidad rural era una fuerza invisible pero constante. Su compadre, un hombre práctico y de pocas palabras, le había aconsejado en más de una ocasión que vendiera el rancho y se marchara a la ciudad para empezar de nuevo. Esa tierra está maldita por los recuerdos, Luis, no vas a encontrar paz ahí, le decía. Pero Luis se negaba. Abandonar el rancho sería como admitir la derrota, como traicionar la memoria de los buenos tiempos y el sudor que había invertido en cada surco. Por otro lado, la hermana menor de Ana Prudencia la instaba a casarse de nuevo, a buscar un hombre que le devolviera el honor perdido, sin comprender que el corazón de Ana seguía anclado a un pasado del que no podía ni quería escapar. Finalmente, una mañana de jueves, sin poder aplazarlo más, Luis ensilló su caballo. El viaje al pueblo, que antes era un trayecto rutinario, se sintió como una peregrinación a un lugar sagrado y prohibido. Cada árbol, cada curva del camino polvoriento, evocaba un recuerdo. Por allí, habían paseado a caballo en sus primeros años de casados, bajo aquel mezquite se habían detenido a beber agua durante una tarde calurosa, y más allá, cerca del arroyo seco, Mateo había aprendido a caminar. El paisaje, que para cualquier otro sería monótono, para Luis era un mapa de su vida perdida. Se ajustó el sombrero, tratando de ocultar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior, y espoleó al caballo con una determinación que no sentía. Al llegar a las afueras del pueblo, la pequeña casa de Ana Prudencia apareció ante sus ojos. Era modesta, pero pulcra, con macetas de geranios rojos adornando la entrada, y una enredadera cubriendo parte de la fachada. Un contraste brutal con la imponente pero sombría casona del rancho. Sintió una punzada de algo que no supo identificar. Quizás culpa, quizás nostalgia. Desmontó lentamente, ató las riendas del caballo a un poste, y caminó hacia la puerta. Se detuvo un instante, con la mano en el aire, dudando. ¿Qué se suponía que debía decir después de 5 años de silencio? Un simple «buenos días». El peso de todo lo no dicho, de las disculpas nunca ofrecidas y del consuelo nunca dado, cayó sobre sus hombros. Con un suspiro profundo finalmente, tocó la puerta. La puerta se abrió con un leve quejido, revelando una figura que el tiempo y la pena habían moldeado. Ana Prudencia estaba allí, de pie en el umbral, más delgada de como Luis la recordaba, con el cabello recogido en un moño sencillo, y unas finas líneas de preocupación marcadas alrededor de sus ojos. Esos ojos, que antes brillaban con picardía y afecto, ahora parecían 2 pozos profundos que habían aprendido a ocultar tormentas. No hubo un saludo formal, ni una exclamación de sorpresa. Solo un silencio denso, cargado con el peso de 5 años de ausencia, de acusaciones no dichas, y de un dolor compartido que ninguno de los dos había sabido cómo nombrar. En ese instante, Luis sintió el vértigo de enfrentarse no solo a su exesposa, sino a un espejo de su propia desolación, un reflejo de todo lo que habían perdido. Ella se hizo a un lado, un gesto mudo de invitación, y Luis entró en la pequeña casa. El contraste con su rancho fue inmediato y abrumador. Mientras su casona era un laberinto de habitaciones vacías y ecos fantasmales, el espacio de Ana era compacto, ordenado hasta el último detalle, pero impregnado de una melancolía palpable. Olía a hierbas secas y a jabón de lavanda, un aroma que le trajo un recuerdo fugaz de los primeros años de su matrimonio. No había retratos en las paredes, ninguna fotografía que delatara un pasado feliz.
Era un refugio construido para sobrevivir, no para vivir. Cada objeto parecía tener su lugar, como si el orden externo fuera la única manera de contener el caos que reinaba por dentro. Luis se sintió como un intruso, un gigante torpe en un santuario de dolor meticulosamente preservado. Con una voz áspera, carraspeando para disimular la emoción que amenazaba con quebrarla, Luis le explicó el motivo de su visita. Habló de los linderos, del vecino, del documento que necesitaba su firma para evitar problemas legales. Intentó que sus palabras sonaran puramente técnicas, como una transacción de negocios, pero cada sílaba parecía una traición a la historia que compartían. Ana escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, sin mirarlo directamente a los ojos, su rostro una máscara de calma forzada. Era la misma expresión que había adoptado durante el funeral de Mateo, una serenidad antinatural que a él, en su ceguera de dolor, le había parecido frialdad. Ahora, después de años de soledad, empezaba a entender que aquella calma no era ausencia de sentimiento, sino un dique construido a toda prisa para no ahogarse en él. Para Ana Prudencia, la aparición de Luis en su puerta fue como si un fantasma hubiera decidido materializarse a plena luz del día. Durante 5 años, se había esforzado por construir una rutina que mantuviera a raya los recuerdos. El trabajo de costura para las mujeres del pueblo, el cuidado de su jardín, las idas y venidas al mercado. Todo era un mecanismo de defensa para no pensar, para no sentir. Pero verlo allí, con la misma postura rígida y la misma mirada atormentada que recordaba, derrumbó sus murallas en un instante. Sintió el impulso de gritarle, de preguntarle dónde había estado cuando ella se despertaba en mitad de la noche llamando a su hijo, pero la costumbre del silencio autoimpuesto fue más fuerte. Se limitó a sentir, a moverse con una lentitud deliberada para buscar el documento, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla añicos. La soledad de Luis era un animal distinto, uno que él mismo alimentaba dentro de los muros de su rancho. La manifestación más cruda de su luto era la habitación de Mateo, en el ala oeste de la casa. Nadie, ni siquiera Elena, la fiel ama de llaves, tenía permiso para entrar allí. La puerta permanecía cerrada con llave, y detrás de ella, el tiempo se había congelado. Sobre la pequeña cama de madera, seguía doblada la colcha que Ana había tejido. El caballito de madera que él mismo le talló, descansaba en una esquina, y una fina capa de polvo, como un sudario, lo cubría todo. A veces, en las noches más duras, Luis se paraba frente a esa puerta, con la mano en el pomo, pero nunca se atrevía a girarlo. Abrirla sería como admitir que el niño no iba a volver, y su corazón, a pesar de su apariencia endurecida, no estaba preparado para esa verdad definitiva. El entorno rural, lejos de ofrecer consuelo, se había convertido en una prisión de miradas y suposiciones. La comunidad de la región era un tejido cerrado donde cada hilo estaba conectado, y la ruptura de los Ramón había sido un desgarro que todos sentían el derecho a comentar. Cuando Luis iba al pueblo por provisiones, los hombres lo saludaban con un respeto distante, pero evitaban cualquier conversación personal. Sabían de su dolor, pero en su código no escrito, la pena de un hombre era un asunto privado que se curaba con trabajo y silencio. Para Ana, el juicio era más cruel. Las mujeres cuchicheaban a su paso, algunas con lástima, otras con una malicia velada, viéndola como la mujer que no supo cuidar de su hijo ni retener a su marido. Este aislamiento social los había empujado aún más hacia sus respectivas soledades, convenciéndolos de que su sufrimiento era una carga que debían llevar solos. Mientras Ana buscaba una pluma en un pequeño escritorio de madera, los ojos de Luis se posaron en un pañuelo bordado que colgaba de una silla. Tenía las iniciales MRP, Mateo Ramón Prudencia. Recordó el día en que Ana se lo enseñó, orgullosa, diciendo que era para el ajuar del bautizo. La memoria fue un golpe seco y doloroso, un recordatorio de que, aunque él había intentado sepultar el pasado bajo capas de trabajo y resentimiento, ella lo mantenía vivo en pequeños detalles, en objetos cotidianos que eran a la vez un consuelo y una tortura. Se dio cuenta de que, mientras él había elegido el olvido como mecanismo de defensa, ella había elegido el recuerdo, aferrándose a las pequeñas cosas como si fueran los únicos restos del naufragio de su felicidad. La diferencia en sus duelos era otro abismo que los separaba.
Finalmente, Ana encontró una vieja pluma y un tintero. Colocó el documento sobre la mesa del comedor, la única que había en la casa, y lo alisó con cuidado. El silencio en la habitación era tan profundo, que el simple rasgueo del papel contra la madera pareció un estruendo. Luis observaba sus manos, antes siempre ocupadas en amasar pan, en cuidar las flores o en acariciar el cabello de su hijo. Ahora se movían con una precisión casi mecánica, como si pertenecieran a otra persona. Se acercó a la mesa, manteniendo una distancia prudente. Allí estaban, dos extraños unidos por una tragedia y separados por un papel que necesitaba una firma. Era la metáfora perfecta de su situación. Un vínculo legal que persistía mientras el lazo emocional se había hecho cenizas. Desde la distancia del rancho, la vieja Elena observaba el lento consumirse de Luis con una tristeza impotente. Ella había estado allí cuando la casa rebosaba de vida y risas, y ahora era la única testigo del vacío. Veía los platos de comida que él apenas tocaba, encontraba las botellas de tequila a medio vaciar en el estudio y lo oía caminar de un lado a otro durante la noche, como un alma en pena. Más de una vez había intentado hablarle, ofrecerle una palabra de consuelo, pero él la detenía con una mirada que era una orden de silencio. Elena rezaba en secreto, no solo por el alma del pequeño Mateo, sino por los dos vivos que habían muerto con él. Sabía que la única medicina para el mal de Luis no estaba en el fondo de una botella, sino en aquella casita a las afueras del pueblo. Ana tomó la pluma y la mojó en la tinta. Su mano tembló ligeramente al acercarla al papel, justo en la línea punteada donde debía firmar su nombre. Era el acto final, la rúbrica que cortaría uno de los últimos hilos legales que los unían. Para Luis, significaba la libertad de disponer de sus tierras, para ella, la confirmación de su completa separación. Pero antes de que la punta de la pluma tocara la hoja, su mirada se desvió hacia un objeto que descansaba sobre la mesita de costura, junto a la ventana. Era una pequeña cesta de mimbre, y de ella sobresalía la manga de una diminuta camisa infantil. Un gesto casi imperceptible, un cambio en su respiración, detuvo el tiempo en aquella habitación. Luis no lo sabía aún, pero estaba a punto de presenciar el acto que desmantelaría 5 años de silencio y orgullo. Fue entonces cuando el gesto ocurrió. Un acto tan simple, tan cotidiano, que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Ana Prudencia, con la pluma suspendida a milímetros del papel, no la bajó. En su lugar, con una delicadeza infinita, se inclinó hacia la cesta de costura y sacó la pequeña camisa. Era de algodón crudo, gastado por el uso y los lavados, y tenía un pequeño desgarro cerca del cuello. Luis la reconoció al instante. Era la primera camisa que Mateo había usado, la que Ana había cosido a mano semanas antes de que naciera, bajo la sombra del nogal del patio. Verla en sus manos, 5 años después, no fue como ver un recuerdo. Fue como ver un fantasma hecho de tela y de hilo, un testimonio tangible de que para ella, el tiempo no había pasado. La coraza de Luis Ramón, forjada durante media década con trabajo brutal y silencio autoimpuesto, comenzó a agrietarse. Él había elegido el camino de la negación, de encerrar el dolor bajo llave en una habitación polvorienta, convencido de que esa era la única forma de sobrevivir. Pero Ana, ella vivía con el dolor a diario, lo tocaba, lo cuidaba, lo remendaba. Comprendió en ese instante que el silencio de ella no era olvido, sino una forma de devoción, un ritual sagrado para mantener viva la memoria de su hijo. La camisa en sus manos no era una reliquia del pasado, era una presencia activa en su presente. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire, desarmado ante una forma de luto que él nunca se había atrevido a enfrentar. Con una parsimonia que parecía ajena al mundo, Ana enhebró una aguja. Sus dedos, que Luis recordaba ágiles y firmes, se movían ahora con una lentitud casi ceremonial. El sol de la tarde, que se colaba por la ventana, iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire y se posaba sobre sus manos, convirtiendo aquel simple acto de costura en una escena casi sagrada. No había prisa en sus movimientos, ni tampoco tristeza evidente en su rostro. Era la expresión de quien realiza una tarea conocida, un deber íntimo que no requería testigos.
Luis se sintió un profanador, un intruso que había irrumpido en medio de la más privada de las misas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de desviar la mirada, avergonzado de su propia crudeza. Una memoria, nítida y dolorosa, asaltó la mente de Luis. Se vio a sí mismo, 5 años más joven, recargado en el marco de la puerta del porche, observando a Ana coser esa misma camisa. Estaba embarazada, con el rostro iluminado por la ilusión, y le había dicho, sin levantar la vista de la tela: «Será fuerte como tú, pero tendrá tus ojos». Él se había reído, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. El recuerdo fue tan vívido, que casi pudo sentir el calor de aquel sol, y oler el aroma a tierra mojada después de la lluvia. La distancia entre aquel hombre lleno de esperanza, y el espectro en el que se había convertido, le pareció un abismo insalvable, un cañón cavado por la culpa y el silencio. La pregunta ardía en su garganta, una brasa que no podía tragar ni escupir. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué seguía remendando la ropa de un niño que ya no la usaría? ¿Acaso no entendía que eso solo servía para mantener la herida abierta, sangrando día tras día? Pero las palabras se negaron a salir. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la pregunta era una acusación, una forma de juzgar su dolor, desde la arrogancia del suyo propio, y de repente, se dio cuenta de la monstruosidad de su pensamiento. ¿Quién era él para dictar cómo debía una madre llorar a su hijo? Él que había huido del dolor, que se había escondido de él como un cobarde, no tenía ningún derecho a cuestionar a quien había decidido convivir con él cara a cara. Ana comenzó a dar las primeras puntadas. El sonido de la aguja atravesando la tela gastada era minúsculo, casi imperceptible. Pero en el silencio denso de la habitación, resonó como el tic-tac de un reloj, marcando un tiempo que ya no existía. Cada puntada parecía un acto de desafío contra el olvido, un punto de sutura no solo en la tela, sino en la memoria misma. Luis observaba el hilo blanco moverse, entrando y saliendo, tejiendo una línea frágil pero tenaz. Y con cada movimiento, sentía que algo dentro de él se desgarraba, y se volvía a unir al mismo tiempo. La fortaleza que había construido con tanto esmero se estaba desmoronando, puntada a puntada, revelando la ruina que había debajo. Ya no podía soportarlo. El silencio se había vuelto más pesado que cualquier grito. Con una voz que no reconoció como suya, una voz rota, áspera por el desuso y ahogada por una emoción que ya no podía contener, pronunció el nombre: Mateo. No fue una pregunta, ni una exclamación, fue apenas un susurro, el sonido de una lápida removida después de 5 años. La palabra flotó entre ellos, cargada con todo el peso de su ausencia, de las risas que no fueron, de los futuros que se robaron. Fue la primera vez que Luis pronunciaba el nombre de su hijo, desde el día en que lo enterraron. Decirlo en voz alta fue como admitir, finalmente, que había existido, que su alegría había sido real, y que su pérdida era una herida que, a pesar de todo, seguía abierta y sangrando. La aguja de Ana se detuvo en seco, a mitad de una puntada. Su mano quedó suspendida en el aire, como si una fuerza invisible la hubiera paralizado. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos, que hasta ese momento habían evitado los de él, se encontraron con los suyos por primera vez. Y en esa mirada, Luis no vio rencor, ni lástima, ni siquiera sorpresa. Vio el reflejo de su propio dolor, un abismo de tristeza tan profundo y vasto como el suyo. Vio a la madre de su hijo, a la mujer con la que había compartido no solo una cama y una casa, sino también el alma. En ese instante, los 5 años de distancia se evaporaron, consumidos por el fuego de un nombre pronunciado en el momento justo. El documento sobre la mesa, con su tinta oficial y sus líneas punteadas, se volvió insignificante. El rancho, los linderos, el vecino, todo perdió importancia. En aquella pequeña sala, solo existían ellos dos, suspendidos en un momento de vulnerabilidad tan cruda y tan honesta, que resultaba casi insoportable. Ya no eran el granjero resentido y la exesposa marcada por la tragedia. Eran, simplemente, Luis y Ana. 2 padres unidos por un amor inmenso y una pérdida irreparable.
La pared de silencio que los había separado no se había derrumbado con estrépito, sino que se había disuelto silenciosamente, erosionada por un simple gesto de costura y el eco de un nombre susurrado. El aire en la habitación cambió. La tensión hostil que había reinado desde la llegada de Luis se transformó en una quietud expectante, frágil y cargada de electricidad. Era el silencio que precede a la tormenta, pero esta vez, no una tormenta de furia, sino de verdades contenidas durante demasiado tiempo. Ambos sabían que lo que dijeran a continuación podría sanarlos o destruirlos para siempre. La firma en el papel ya no importaba. Lo que estaba en juego ahora era algo mucho más valioso. La posibilidad, por remota que fuera, de encontrar un camino de regreso el uno hacia el otro, no a través del amor que fue, sino a través del dolor que compartían. La siguiente palabra sería la más importante de sus vidas. Fue Ana quien rompió el hechizo. No con un sollozo, ni con un grito de reproche acumulado durante 5 años, sino con una pregunta susurrada, tan frágil que casi se la lleva el aire que entraba por la ventana. ¿Por qué ahora, Luis? ¿Por qué has tardado tanto en decirlo? Su voz no contenía amargura, sino una profunda y agotada curiosidad, la de alguien que ha esperado tanto tiempo por algo que ya había perdido la esperanza de recibirlo. Dejó la pequeña camisa sobre su regazo, pero no soltó la aguja, como si fuera un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta que acababa de desatarse en esa pequeña sala. Era la primera vez que le dirigía una pregunta que no tenía que ver con papeles o con tierra, sino con el corazón. La pregunta lo desarmó por completo. Luis Ramón no tenía una respuesta. Había llegado allí con un propósito práctico, movido por la necesidad y el orgullo, y se encontraba ahora navegando en un océano de emociones para el que no tenía mapa ni brújula. Se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio que revelaba la profundidad de su fatiga existencial. No lo sé, Ana. Te juro que no lo sé, confesó, y la honestidad en su voz fue tan brutal como el silencio que la había precedido. Quizás tenía que verte hacer eso, dijo, señalando con la cabeza la camisa en su regazo. Creí que yo era el único que vivía con un fantasma. Me equivoqué. Admitir su error, su ceguera, fue el primer paso para salir de la prisión que él mismo había construido. Ana asintió lentamente, como si sus palabras confirmaran una verdad que ella siempre había sabido. El dolor no era una competencia, no había un ganador en el sufrimiento, ambos habían perdido. Tu fantasma vive encerrado en una habitación, Luis. El mío se sienta a coser conmigo cada tarde, respondió ella, y en su voz había una calma desoladora. No lo hago para torturarme, lo hago para no olvidarme de cómo se sentía ser su madre. Remendar sus cosas, es lo único que me queda de la rutina de cuidarlo. Esta confesión, tan simple y a la vez tan profunda, fue una revelación para Luis. Él había asociado los recuerdos con el dolor puro, mientras que ella había encontrado en ellos una forma de preservar el amor. La conversación, una vez iniciada, comenzó a fluir como un arroyo represado, que finalmente encuentra una grieta por donde escapar. No hablaron del día del accidente. Ese era un territorio demasiado sagrado y peligroso para pisarlo todavía. En cambio, hablaron de cosas pequeñas. Luis le contó cómo una de las yeguas del rancho había parido un potrillo idéntico a su madre, y Ana le habló de la señora del mercado que siempre le guardaba los mejores tomates. Eran conversaciones triviales, mundanas, pero debajo de cada palabra latía una necesidad desesperada de reconectar, de encontrar un terreno común que no estuviera devastado por la tragedia. Eran dos extraños aprendiendo a hablar de nuevo un idioma que creían haber olvidado por completo. Un recuerdo compartido surgió de forma inesperada. Luis mencionó que las lluvias estaban retrasando ese año, y Ana comentó que a Mateo le encantaba el olor a tierra mojada. Decía que olía a galletas recién horneadas, dijo ella con una media sonrisa, la primera que Luis veía en su rostro en más de 5 años. La imagen fue tan nítida que ambos la vieron al mismo tiempo. El pequeño Mateo, con sus botas de hule, saltando en los charcos del patio mientras la lluvia caía sobre el tejado de la casona. Por un instante, el dolor se transformó en una nostalgia dulce y cálida. No se dieron cuenta, pero estaban reconstruyendo un puente, tabla por tabla, sobre el abismo que los separaba,
usando los recuerdos como madera. El sol comenzó a descender, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y dorados. La luz del atardecer suavizaba los rasgos de Ana, borrando algunas de las líneas de preocupación y devolviéndole un atisbo de la mujer que Luis recordaba. Él se dio cuenta de que había pasado horas allí, sentado en una silla incómoda en la pequeña sala de su exesposa, y que no se había sentido tan en paz en años. El rancho, con su inmensidad silenciosa, de repente le pareció una carga, una condena. Aquí, en este espacio reducido y lleno de una tristeza ordenada, había encontrado un respiro que no sabía que estaba buscando. La idea de volver a su soledad se le antojó por primera vez insoportable. La realidad, sin embargo, no tardó en imponerse. El cacareo de las gallinas en el patio trasero y el sonido de una carreta pasando por el camino de tierra los devolvieron al presente. Luis sabía que debía marcharse. Su presencia allí por tanto tiempo seguramente ya habría sido notada. En un pueblo tan pequeño, la noticia de su visita correría como la pólvora, y no quería exponer a Ana a más habladurías de las que ya soportaba. El prejuicio de la época era un enemigo invisible pero poderoso. Un hombre y una mujer divorciados, solos en una casa, era material suficiente para alimentar el juicio de toda la comunidad durante semanas. Se puso de pie con torpeza, sintiendo el peso de la decisión. «Debo irme», dijo, y las palabras sonaron huecas, inadecuadas. Ana simplemente asintió, sin levantarse. No le pidió que se quedara, pero en sus ojos había una súplica silenciosa. El documento seguía sobre la mesa, sin firmar, olvidado. Se había convertido en un testigo mudo de la conversación que había cambiado el curso de sus vidas. Luis lo miró, y luego la miró a ella. «Volveré mañana», dijo, sin estar muy seguro de para qué. «Para la firma». Era una excusa, y ambos lo sabían. No era por la firma. Era porque irse para siempre ya no era una opción. Era una promesa de que esta conversación no había sido un final, sino un comienzo. El viaje de regreso al rancho fue radicalmente diferente. Luis ya no veía el paisaje como un mapa de sus pérdidas, sino con una nueva perspectiva. Los árboles bajo los que había paseado con Ana ya no le parecían monumentos a un pasado muerto, sino testigos de una historia que quizás aún no había terminado. Se sintió un necio por haberse aferrado a su orgullo con tanta fuerza, por haber creído que el sufrimiento en solitario era una forma de hombría. Había necesitado ver a Ana remendando una camisa para entender que la verdadera fortaleza no consistía en ocultar las heridas, sino en tener el valor de cuidarlas, de atenderlas, aunque dolieran al tacto. Al llegar al rancho, la casona principal lo recibió con su habitual silencio imponente. Pero esta vez, a Luis no le pareció un santuario de paz, sino una tumba. Vio el polvo acumulado en los muebles, las ventanas cerradas que impedían la entrada de la luz, y comprendió que no solo había abandonado a Ana, sino que también había abandonado su propia vida, dejándola marchitarse entre esas cuatro paredes. La vieja Elena lo vio llegar y notó algo distinto en su semblante. No era alegría ni mucho menos, pero la máscara de dureza impenetrable que llevaba desde hacía 5 años parecía haberse resquebrajado, dejando entrever al hombre que había debajo. Mientras tanto, en su pequeña casa, Ana Prudencia se quedó sentada en la penumbra, con la camisa de Mateo aún en su regazo. La visita de Luis la había dejado en un estado de agitación emocional que no había sentido en años. Una parte de ella sentía un miedo atroz. Permitirse sentir esperanza de nuevo era un riesgo enorme, porque si esa esperanza se desvanecía, el dolor sería aún más profundo que antes. Pero otra parte de ella, una parte que creía muerta, se sentía extrañamente viva. El sonido de su nombre en los labios de Luis, el recuerdo compartido, la promesa de su regreso, eran pequeñas semillas plantadas en la tierra árida de su corazón. No sabía si llegarían a florecer, pero por primera vez, sentía el deseo de regarlas. Esa noche, Luis no bebió. En lugar de buscar refugio en el fondo de una botella de tequila, se quedó de pie en el porche, mirando las estrellas. El aire fresco del campo le llenaba los pulmones. Pensó en la habitación de Mateo, en la puerta cerrada con llave,
Por primera vez, no sintió el impulso de evitarla, sino una extraña curiosidad. ¿Qué pasaría si la abriera? ¿Qué encontraría allí, además de polvo y recuerdos dolorosos? Aún no estaba listo para girar el pomo, pero la idea ya no le parecía una traición, sino un paso necesario. Se dio cuenta de que para poder avanzar, no necesitaba olvidar el pasado, sino hacer las paces con él. Al día siguiente, cuando Luis regresó al pueblo, no fue directamente a la casa de Ana, se detuvo en el mercado. Con una torpeza que no le era habitual, compró un pequeño ramo de flores silvestres, las mismas que a ella le gustaba poner en un jarrón sobre la mesa del comedor. No sabía por qué lo hacía, solo sentía la necesidad de llevar algo más que un documento y una pluma. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para un hombre que se había comunicado a través de gruñidos y silencios durante años, era el equivalente a gritar una declaración a los cuatro vientos. La gente del mercado lo observaba con disimulo, los murmullos comenzaban a tejer una nueva historia sobre los Ramón. Cuando Ana le abrió la puerta y vio las flores en su mano, una emoción que no supo nombrar, le llenó los ojos de lágrimas. No lloró, pero sus pestañas brillaron bajo la luz de la mañana. Tomó las flores sin decir una palabra y fue a buscar un recipiente con agua. El gesto rompió la última barrera de formalidad que quedaba entre ellos. Mientras ella arreglaba las flores, Luis se sentó a la mesa y colocó el documento frente a ella. «Cuando estés lista», dijo suavemente. Ya no había prisa. El papel había dejado de ser el protagonista de su reencuentro para convertirse en un mero espectador. Ana firmó el documento con una mano firme. El trazo de su nombre sobre el papel fue limpio, decidido. Pero el acto ya no tenía el peso de una separación definitiva. Al contrario, se sentía como cerrar un capítulo viejo y doloroso para poder empezar a escribir uno nuevo. Le devolvió el papel a Luis, y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, casi accidental, pero ambos sintieron una descarga eléctrica, un recordatorio de la intimidad que una vez compartieron y que, de alguna manera, seguía viva bajo las cenizas del resentimiento y el dolor. Se miraron, y en esa mirada había una pregunta compartida. ¿Y ahora qué? El «¿ahora qué?» llegó en forma de una invitación inesperada. La cerca del lindero norte se cayó con el último viento, dijo Luis, casi como si hablara para sí mismo. Voy a tener que pasar el día reparándola. Es un trabajo pesado para un solo hombre. No era una petición directa, pero la invitación estaba implícita, flotando en el aire entre ellos. Estaba probando el terreno, dándole a ella la oportunidad de aceptar o rechazar, de dar un paso hacia él, o de retroceder a la seguridad de su soledad. La decisión que ella tomara en ese momento, definiría el frágil futuro que acababan de empezar a imaginar. Ana lo miró fijamente, evaluando no sus palabras sino la vulnerabilidad en sus ojos. Vio al hombre que amó, al padre de su hijo, al compañero que había perdido, y vio también a un hombre solo, tan perdido y roto como ella. Yo solía ser buena alcanzando los clavos, respondió finalmente, con un tono ligero que desmentía la gravedad de su decisión. Y preparo un café lo suficientemente fuerte como para despertar a un muerto. La metáfora, aunque no intencionada, quedó suspendida entre ellos. Quizás era exactamente eso lo que necesitaban. Algo lo suficientemente fuerte como para despertar las partes de ellos que habían muerto hacía 5 años. Ese día, por primera vez en media década, Ana Prudencia volvió al rancho. No entró por la puerta principal como la señora de la casa que una vez fue, sino por la entrada trasera, como una visitante, como una colaboradora. Mientras caminaban hacia el lindero norte, el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino confortable. Estaba lleno de cosas no dichas, pero ya no eran acusaciones sino posibilidades. El paisaje del rancho, que para Ana había sido un lugar de exilio mental, comenzó a revelarle de nuevo su belleza. El sol en su piel, el olor del campo, el sonido del viento. Eran sensaciones familiares que la conectaban con una parte de sí misma que creía haber perdido para siempre. El trabajo en el lindero norte terminó cuando el sol ya era una brasa anaranjada en el horizonte.
El aire se había enfriado y el olor a tierra seca y a sudor se mezclaba con el aroma incipiente de las flores nocturnas. Regresaron a la casona en un silencio distinto, uno tejido con el cansancio físico y la expectación de lo que estaba por venir. Ana caminaba con la mirada baja, observando cómo sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo, el mismo polvo del que había huido hacía 5 años. Luis a su lado sentía el peso de la casa que se erguía frente a ellos, no como un hogar, sino como el escenario de su mayor fracaso. Cada ventana oscura parecía un ojo que los juzgaba, que recordaba los gritos, y luego el silencio ensordecedor que los siguió. Llegaron al porche trasero, el mismo donde tantas veces se habían sentado a ver la lluvia caer. Luis le ofreció agua de una jarra de barro que siempre dejaba allí. Ana bebió, y el frescor del agua pareció avivar el fuego que llevaba dentro. Fue ella quien habló primero, su voz apenas un murmullo contra el canto de los grillos que empezaba a despertar. Esta casa está más silenciosa que mis recuerdos. No era una acusación sino una constatación, la observación de una experta en soledades que reconocía una aún más profunda que la suya. La frase quedó flotando entre ellos simple y devastadora, abriendo una puerta que Luis sabía que ya no podía mantener cerrada. Tenía que cruzarla, aunque al otro lado solo encontrara ruinas. Él se apoyó en uno de los pilares de madera, el cuerpo tenso, la mirada perdida en la oscuridad que avanzaba sobre los campos. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Una fiesta? Respondió con una aspereza que ya no era de enojo, sino de pura y llana defensa. Era el último coletazo de su orgullo herido, la última resistencia antes de la rendición. Pero Ana ya no se dejaba intimidar por su tono. Había visto la grieta en su armadura esa misma mañana, y ahora sabía dónde presionar. No, Luis. Esperaba encontrar vida. O al menos, el intento de una. Pero aquí solo hay polvo y fantasmas. Y tú pareces el guardián de ambos. Sus palabras dieron en el blanco con una precisión cruel, porque eran la verdad. Él no vivía allí, custodiaba un mausoleo. Esa verdad, dicha en voz alta por ella, fue la que finalmente lo quebró. Se giró para mirarla, y a la luz moribunda del crepúsculo, Ana pudo ver la derrota total en su rostro. Ya no había dureza, solo un agotamiento infinito. Tienes razón, dijo, y la confesión le costó más que todo el trabajo físico del día. Soy el guardián. Porque si dejo de vigilar, si me permito olvidar por un solo segundo, siento que lo estoy traicionando de nuevo. La palabra traicionando salió de su boca como un veneno que finalmente había logrado escupir. Y con ella, la primera pieza del rompecabezas de su dolor, quedó expuesta sobre la mesa invisible que había entre ellos. No se trataba solo de la pérdida, se trataba de la culpa. Ana dio un paso hacia él, un movimiento instintivo, maternal. ¿Traicionarlo? ¿Por qué dices eso? Quería entender, necesitaba entender. Durante 5 años, se había contado a sí misma, una historia, en la que ella era la única culpable, la descuidada, y él era el juez justo pero implacable que la había condenado. Pero esa palabra, traicionando, no encajaba en su narrativa. Luis negó con la cabeza, como si luchara contra un enemigo invisible. Porque yo debí estar allí, Ana. No tú, yo. Era mi deber. El hombre de la casa, el padre, mi único trabajo era protegerlos a los dos. Y fallé. La confesión fue un torrente, las palabras atropellándose unas a otras, como si temieran que el silencio volviera a engullirlas. El aire se llenó con el peso de esa revelación. Luis continuó, su voz ahora un susurro roto, despojado de toda pretensión de fortaleza. Cuando llegué y te vi junto al río gritando su nombre, mi primer pensamiento no fue de consuelo, fue de rabia, una rabia ciega animal, y te culpé a ti. Te culpé en silencio, con mis miradas, con mi distancia, porque culparte a ti era 1000 veces más fácil que mirarme en un espejo, y ver al inútil que no pudo proteger a su propio hijo. Se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en 5 años, Luis Ramón, el hombre duro del rancho, se derrumbó. Sus hombros se sacudieron con sollozos secos, silenciosos, que parecían desgarrarlo desde adentro. El llanto de un hombre como Luis, no es como la lluvia, es como un terremoto, un evento violento que resquebraja la tierra que se creía firme.
Ana se quedó paralizada por un instante, presenciando el colapso de la montaña que había definido su paisaje emocional durante tanto tiempo. La rabia que ella había sentido hacia él, el resentimiento por su frialdad, se disolvió como sal en el agua. Lo que veía ahora no era al hombre que la había abandonado en su dolor, sino a un compañero de naufragio que había estado ahogándose en silencio a su lado todo este tiempo. El orgullo de él no había sido crueldad, sino una forma torpe y desesperada de sobrevivir a su propia vergüenza. Lentamente, se acercó, y con una vacilación que delataba la extrañeza del gesto después de tanto tiempo, le puso una mano en el hombro. El contacto fue como una descarga. El cuerpo de Luis se tensó al principio, y luego se relajó bajo su tacto, rindiéndose. Él no apartó las manos de su rostro, pero su llanto se intensificó, como si el simple gesto de compasión de ella le hubiera dado permiso para sentir todo el dolor que había mantenido a raya. «Yo también fallé, Luis», susurró Ana, y su propia voz se quebró al decirlo. «Yo estaba allí, a solo unos pasos, y me distraje. Un segundo. Solo un segundo». Ahora era su turno de confesar. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y calientes. Estaba mirando un nido de pájaros en el sauce. Mateo me lo había señalado esa mañana, emocionado. Y por un instante, solo un instante, pensé en lo bonita que era la vida, en lo afortunados que éramos. En ese segundo de felicidad, él se fue. Su confesión no era una excusa, sino un espejo de la de él. Ambos se habían sentido culpables, no por maldad o negligencia, sino por un momento de simple y llana humanidad. El destino se había aprovechado de un instante de belleza para asestarles el golpe más cruel. Se quedaron así, en el porche que se oscurecía, dos figuras rotas sosteniéndose mutuamente, él con su llanto desgarrador, ella con sus lágrimas silenciosas. El muro de silencio y acusaciones mutuas que habían construido durante 5 años, se había derrumbado por completo, dejando al descubierto la verdad desnuda y dolorosa. No eran enemigos, ni juez y acusado. Eran solo dos padres que habían perdido a su hijo, y que, en su desesperación, se habían culpado el uno al otro porque el dolor era demasiado grande para soportarlo solos, y demasiado confuso para saber cómo compartirlo. La noche los envolvió, no como un manto de soledad, sino como un testigo silencioso de la más dolorosa y necesaria de las reconciliaciones. Cuando los sollozos de Luis finalmente se calmaron, convertidos en un temblor exhausto que sacudía su cuerpo, un silencio nuevo y frágil se instaló en el porche. No era el silencio hostil de los últimos 5 años, cargado de acusaciones no dichas, sino un silencio de vaciamiento, de alivio. Ana no se apartó. Mantuvo su mano en su hombro, un ancla en la oscuridad, sintiendo cómo el temblor de él se transmitía a su propio cuerpo. No había nada que decir. Las palabras, durante tanto tiempo enemigas, se habían agotado, dejando en su lugar una verdad tan desnuda y tan dolorosa, que sólo podía ser contemplada en quietud. En esa noche, bajo un cielo indiferente y salpicado de estrellas, dos corazones que se habían roto por separado comenzaron, muy lentamente, a reconocer los pedazos del otro como propios, entendiendo que estaban hechos del mismo material frágil. No volvieron a hablar esa noche. En un acuerdo mudo, entraron en la casona. Ana no se dirigió a la antigua habitación matrimonial, un espacio cargado de demasiados fantasmas, sino a la pequeña alcoba de huéspedes, la misma que usaba Elena cuando se quedaba a dormir. Luis, por su parte, no se encerró en su estudio con una botella. Se quedó en el sofá de la sala, un lugar neutral, y se durmió casi al instante, vencido por el peso de una catarsis que había tardado 5 años en llegar. El amanecer los encontró en esa tregua, cada uno en un rincón de la casa, pero por primera vez bajo el mismo techo, compartiendo no una cama, sino la misma atmósfera de agotamiento y una incipiente, casi imperceptible, sensación de paz. La casa por primera vez no se sentía como una tumba, sino como un hospital de campaña después de la batalla. La primera en despertar fue Elena, la vieja ama de llaves. Al entrar en la cocina y ver a Ana Prudencia junto al fogón, preparando café como si nunca se hubiera ido, se detuvo en seco, con el corazón en un puño. No hizo preguntas. Solo observó la espalda de Ana,
la forma en que se movía por el espacio con una familiaridad dormida, y luego vio a Luis, dormido en el sofá, despojado de su armadura de rudeza, con el rostro marcado por el llanto seco. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla arrugada de Helena. Sus plegarias silenciosas, las que había elevado durante años en la soledad de esa casa vacía, parecían haber encontrado una respuesta. Sin decir una palabra tomó un delantal y comenzó a ayudarla a preparar el desayuno, en un acto de complicidad femenina que sellaba la aceptación de ese nuevo y frágil comienzo. La noticia, como era de esperar en un lugar donde los secretos tienen la vida corta, corrió como un reguero de pólvora. El muchacho que repartía la leche vio el caballo de Luis atado fuera de la casa de Ana la tarde anterior, y a la mañana siguiente vio a Ana en el porche del rancho. Para el mediodía, todo el pueblo lo sabía. Las interpretaciones eran variadas y, en su mayoría, maliciosas. Algunos decían que Luis la había echado de su casa por segunda vez, otros, más venenosos, insinuaban que la decencia se había perdido y que ella había pasado la noche allí. Las comadres cuchicheaban en el mercado y los hombres en la cantina hacían apuestas sobre cuánto duraría esa extraña tregua. La comunidad que los había juzgado en su separación ahora se preparaba para juzgarlos en su posible reconciliación, incapaces de comprender que lo que estaba ocurriendo no tenía que ver con el orgullo ni con el honor, sino con la supervivencia. Después de un desayuno comido en un silencio casi reverencial, Luis y Ana se sentaron en el porche, con el sol de la mañana calentando sus rostros. Fue él quien habló, con una voz ronca pero firme. Esta casa no puede seguir así. No era una queja, sino una declaración de intenciones. Ana asintió, mirando la pintura descascarada de los pilares y las malas hierbas que crecían en las grietas de los escalones. Es un monumento al dolor, respondió ella. Cada rincón grita lo que perdimos. Luis la miró, y por primera vez, no vio reproche en sus palabras, sino una invitación. Entonces, hay que enseñarle a cantar de nuevo, dijo él. Era una metáfora torpe para un hombre de campo, pero Ana la entendió perfectamente. No se trataba de olvidar, sino de transformar, de cambiar la melodía del duelo por una de vida, aunque fuera en un tono menor. El primer paso era el más difícil, el más aterrador. Ambos lo sabían sin necesidad de decirlo. Luis se levantó, entró en la casa y regresó con un pequeño y oxidado llavero. Seleccionó una llave, la más pequeña, la que no había tocado en 5 años. Juntos, dijo simplemente. Caminaron por el pasillo silencioso hasta el ala oeste, deteniéndose frente a la puerta que había permanecido cerrada como una herida que se niega a cicatrizar. La puerta de la habitación de Mateo. El aire a su alrededor pareció espesarse, cargado con el peso de la anticipación y el miedo. Luis introdujo la llave en la cerradura. El sonido del metal girando en el mecanismo oxidado fue un crujido agudo, el sonido de un sello rompiéndose, de un tiempo congelado que finalmente se ponía en movimiento. Empujaron la puerta y la luz del pasillo se derramó dentro, revelando una escena detenida en el tiempo. Una fina capa de polvo lo cubría todo como un sudario gris, suavizando los contornos de los muebles y los juguetes. El caballito de madera en la esquina, la pequeña cama con la colcha tejida a mano, un par de zapatitos de cuero junto a la ventana. El aire era pesado, inmóvil, con un olor a encierro y a tela vieja. No era un cuarto, era una tumba. Permanecieron en el umbral, sin atreverse a entrar, sintiendo el golpe de la ausencia de una manera tan física que casi los hizo retroceder. Verlo así, intacto, era más doloroso que cualquier recuerdo, porque confirmaba la brutal finalidad de su pérdida. Era el epicentro de su dolor, y sabían que si no lo sanaban, el resto de la casa, y de sus vidas, permanecería enfermo. Fue Ana quien dio el primer paso. Entró en la habitación con una lentitud ceremonial y pasó un dedo por la repisa de la ventana, dejando un surco limpio en el polvo. No podemos dejarlo así, susurró. No es un homenaje, es un castigo. Luis la siguió, sintiéndose un intruso en su propio santuario de dolor. No sabía qué más hacer, confesó. Cerrar la puerta fue lo único que se me ocurrió para no volverme loco. Ana tomó su mano, un gesto que ahora se sentía natural, necesario. Lo sé. Pero Mateo no era polvo.
Era luz, era risa. Este cuarto debería recordarnos eso, no su silencio. Le propuso algo que a Luis le pareció una herejía al principio: limpiar la habitación. No para vaciarla, no para borrarlo, sino para devolverle la vida, para honrar su memoria con luz y aire fresco, no con oscuridad y polvo. Y así comenzaron. Abrieron las ventanas de par en par, y una brisa fresca entró, agitando las motas de polvo y llevándose el olor a estancamiento. Sacudieron las sábanas y la colcha en el patio, liberando nubes de pasado al sol. Limpiaron cada mueble, cada juguete. No guardaron las cosas en un baúl para esconderlas. Al contrario, el caballito de madera fue pulido y colocado en un lugar de honor en la sala principal. La pequeña camisa que Ana había remendado fue doblada con cuidado y guardada en un cajón de su cómoda, no como una reliquia sino como un tesoro personal. Los zapatitos fueron limpiados y puestos sobre la chimenea. Estaban transformando los símbolos de su dolor en recordatorios de su amor. El proceso fue agotador, física y emocionalmente, pero con cada objeto que limpiaban, sentían que se quitaban un peso de encima. La transformación de la habitación de Mateo se extendió como una onda expansiva al resto de la casa. Durante los días siguientes, el rancho se llenó de una actividad que no se había visto en años. Pintaron las paredes, repararon las maderas del porche, arrancaron las malas hierbas del jardín. Ana trajo sus geranios de la casa del pueblo y los plantó bajo las ventanas de la cocina. Luis reparó la vieja mecedora del porche, donde solían sentarse juntos. No hablaban mucho mientras trabajaban, pero su colaboración era fluida, instintiva, como si sus cuerpos recordaran un ritmo que sus mentes habían olvidado. La casona lentamente comenzó a despojarse de su luto, no borrando las cicatrices, sino integrándolas en una nueva piel, más fuerte y más sabia. Dejó de ser un mausoleo para convertirse, de nuevo, en un hogar en construcción. El domingo siguiente, tomaron una decisión que era a la vez un desafío y una declaración. Fueron al pueblo juntos, no para comprar provisiones, sino para ir a misa. Caminaron por la plaza principal, conscientes de que cada par de ojos estaba clavado en ellos. Los susurros los siguieron como una sombra. Vieron la sorpresa, la desaprobación y, en algunos pocos, una chispa de comprensión en los rostros de sus vecinos. Luis no caminaba con su habitual ceño fruncido, sino con la cabeza alta, su mano rozando ocasionalmente la de Ana, un gesto sutil de protección y unidad. Ana, por su parte, ya no bajaba la mirada, sostenía las miradas con una calma serena. No necesitaban dar explicaciones, su presencia juntos era la única respuesta necesaria. Estaban reclamando su lugar en el mundo, no como individuos rotos, sino como una pareja que había decidido sanar. La vida en el rancho encontró una nueva rutina. Una rutina tejida a dos. Luis ya no se levantaba en la oscuridad para enfrentar el día solo. El olor a café recién hecho lo recibía en la cocina. Ana no pasaba sus tardes cosiendo en soledad, sino en el porche, mientras Luis reparaba las herramientas. Hablaban más, no de la gran tragedia, sino de las pequeñas cosas, del precio del maíz, de la yegua que parecía preñada, del color del cielo al atardecer. Reaprendieron a reír, al principio con risas tímidas, casi culposas, que poco a poco se fueron volviendo más francas y sonoras. Descubrieron que el amor no había muerto, solo había estado hibernando bajo una gruesa capa de dolor, y que la confesión y el perdón habían sido la primavera que necesitaba para despertar. No volvieron a ocupar la habitación matrimonial. En otro acuerdo tácito, decidieron que ese espacio pertenecía a un pasado que ya no existía. Prepararon juntos la habitación de huéspedes, convirtiéndola en su nuevo refugio. Era más pequeña, más modesta, pero era suya. Un lienzo en blanco sin los fantasmas de la felicidad perdida ni los ecos de las discusiones amargas. Su nueva intimidad no era la pasión febril de la juventud, sino algo más profundo, más sereno, la ternura de dos sobrevivientes que habían encontrado en el otro el único puerto seguro en un mundo que había intentado hundirlos. Era un amor forjado en la pérdida, templado en el silencio y renacido en la verdad. La tierra misma pareció responder a este cambio. Ese año, las lluvias llegaron a tiempo, abundantes y generosas. Los campos que habían reflejado la aridez de sus corazones,
reverdecieron con una fuerza inusitada. Luis y Ana trabajaban la tierra codo con codo, y el trabajo físico que para él había sido un castigo, se convirtió en un proyecto compartido, una forma de sembrar literalmente su futuro. La comunidad, al ver la prosperidad del rancho y la serenidad inquebrantable de la pareja, comenzó a cambiar su juicio por un respeto a regañadientes. La historia de los Ramón se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia sobre los peligros del orgullo y un testimonio del poder redentor del perdón. Descubrieron que el verdadero amor no consiste en olvidar las cicatrices, sino en aprender a sanarlas juntos, demostrando que un corazón roto puede volver a latir, no a pesar del pasado sino gracias a él. La casa ya no era un lugar de silencio sino de conversaciones tranquilas. La ausencia de Mateo nunca desapareció, pero se transformó. Ya no era un agujero negro que absorbía toda la luz, sino una presencia serena, una estrella fija en el cielo de su memoria que los guiaba en las noches oscuras. Aprendieron que la felicidad no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar belleza y sentido a pesar de él, juntos. La historia de Luis y Ana nos enseña que las cicatrices del pasado no tienen por qué ser una condena, y que a veces el acto más valiente es simplemente atreverse a hablar, a perdonar y a empezar de nuevo. Si crees que ninguna historia de quienes se quedaron atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior, que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La historia de Luis y Ana no terminó con el perdón susurrado en aquel porche al anochecer. De hecho, fue allí donde verdaderamente comenzó. Su relato se convirtió, con el paso lento de los años, en algo más que el recuerdo de una tragedia familiar. Se transformó en una leyenda silenciosa, una parte del paisaje tan real como los mezquites que salpicaban los campos. El rancho, que una vez fue un mausoleo de dolor, se erigió como un testamento de la resiliencia humana. Para la gente de la región, la casona de los Ramón dejó de ser el lugar marcado por la desgracia, para convertirse en un símbolo de que incluso la tierra más agrietada por la sequía del alma puede volver a florecer si se tiene el coraje de regarla con la verdad, por muy amarga que ésta sea. El amor que renació entre ellos no fue una simple continuación del que habían perdido. Aquel primer amor, joven y lleno de promesas, había muerto ahogado en el mismo río que se llevó a su hijo. Lo que construyeron sobre sus ruinas fue algo distinto, más profundo y mucho más consciente. No era un amor que buscaba borrar las cicatrices, sino uno que aprendió a leer en ellas la historia de su supervivencia. Era un afecto forjado en la comprensión mutua del abismo, un pacto silencioso para ser, cada uno, el guardián de la fragilidad del otro. Se amaban no a pesar de sus heridas, sino con un cariño que reconocía y honraba el costo que cada una de ellas había tenido en sus vidas. El trabajo en la tierra se convirtió en su liturgia diaria, en su forma de rezar sin palabras. Cada semilla que plantaban era un acto de fe en el futuro, cada surco que abrían era una línea escrita en una nueva página de su historia. El ciclo de la siembra y la cosecha les enseñó la lección más fundamental, que la vida persiste, que después del invierno más crudo siempre llega la primavera, y que el dolor, como una tierra en barbecho, puede ser el abono necesario para que algo nuevo y fuerte crezca. No hablaban de sanación, pero la practicaban cada día, con las manos sucias de tierra y la frente perlada de sudor, encontrando en el cansancio físico una paz que sus mentes atormentadas nunca habían logrado alcanzar por sí solas. Su vínculo, en su madurez, trascendió la definición convencional del romance. Eran compañeros de una forma que pocas parejas llegan a serlo. Eran los únicos testigos del dolor más profundo del otro, los únicos que conocían la melodía exacta de la tristeza que a veces, en las noches de lluvia, todavía se asomaba a sus ojos. Esta complicidad los unió con una fuerza mayor que cualquier pasión juvenil. Se convirtieron en un refugio mutuo, una fortaleza de dos almas que, habiendo enfrentado la peor de las tormentas por separado, decidieron que nunca más volverían a permitir que la intemperie los encontrara solos. Su unión era un pacto de reconstrucción, no solo de un hogar, sino de dos vidas enteras. Los años pasaron,
no como un ladrón que roba la juventud, sino como un artesano paciente que pule la madera, revelando su veta más profunda. Las líneas en sus rostros se multiplicaron, pero ahora eran surcos cavados por el sol del campo, y por sonrisas serenas, no solo por el llanto. Sus movimientos adquirieron una sincronía perfecta, la de dos personas que han compartido tanto tiempo y espacio que pueden comunicarse sin necesidad de palabras. Un simple gesto de Luis para alcanzar una herramienta era anticipado por Ana. Una mirada de ella hacia el cielo nublado era suficiente para que él supiera que era hora de guardar el heno. Se convirtieron en dos mitades de un mismo ritmo, el ritmo lento y constante de la vida en el campo. La memoria de Mateo encontró finalmente su lugar. Dejó de ser el fantasma que habitaba en las habitaciones cerradas y en los silencios incómodos para convertirse en una presencia de luz, en el recuerdo agridulce de la alegría más pura que habían conocido. No lo mencionaban a menudo, pero su espíritu estaba en las pequeñas cosas. En el sabor de los duraznos del árbol que plantaron en su honor, en el vuelo de los pájaros que anidaban en el viejo sauce junto al río, en la risa de los hijos de los jornaleros que a veces jugaban en el patio. Aprendieron que honrar a los que se han ido, no significa vivir anclado en el dolor de su ausencia, sino celebrar la belleza que trajeron a nuestras vidas, por breve que fuera. Con el tiempo, el murmullo del pueblo se transformó. La curiosidad maliciosa dio paso a un respeto silencioso y profundo. La historia de los Ramón dejó de ser un chisme para convertirse en una parábola local. Las jóvenes parejas que enfrentaban sus primeras dificultades eran a veces aconsejadas por sus mayores con un simple, miren a los Ramón. No necesitaban decir más. Luis y Ana se convirtieron sin buscarlo, en los depositarios de una sabiduría antigua. La que enseña que el orgullo es un mal consejero, y que el perdón es el único puente capaz de cruzar los abismos que la vida cava entre las personas. Su rancho se volvió un lugar al que la gente miraba no con lástima, sino con una especie de asombro reverencial. Pero el perdón más difícil de alcanzar, el que verdaderamente selló su sanación, fue el que se debían a sí mismos. Luis finalmente se perdonó por no haber estado allí, entendiendo que su culpa era la manifestación de un amor impotente ante la crueldad del destino. Ana se perdonó por ese segundo de distracción, aceptando su humanidad, y comprendiendo que ni el amor más vigilante puede proteger a nuestros seres queridos de todos los peligros del mundo. Esta paz interior se reflejó en sus gestos cotidianos. Luis dejó de tener esa tensión perpetua en los hombros, y Ana volvió a caminar con la cabeza alta. Su mirada ya no era la de una mujer marcada, sino la de una superviviente. El rancho de los Ramón se convirtió en un lugar de una belleza serena, un oasis de vida en medio de la tierra, a menudo dura de la región. No era un lugar perfecto, las cicatrices del pasado eran visibles para quien supiera dónde mirar. El viejo nogal del patio tenía una rama rota por una tormenta lejana, la cerca del lindero norte siempre parecía necesitar un clavo más, y en la pared de la cocina, una pequeña marca a la altura de un niño de 4 años nunca fue borrada por las nuevas capas de pintura. Pero eran precisamente estas imperfecciones las que le daban su carácter, las que contaban su historia de rotura y reparación, de pérdida y de perseverancia. Era un hogar real, no un sueño idealizado. Su felicidad no se manifestaba en grandes gestos ni en declaraciones apasionadas. Se encontraba en la quietud compartida del atardecer en el porche, con 2 tazas de café humeante entre ellos. Se encontraba en el simple acto de Ana de remendar una camisa de trabajo de Luis, ya no como un ritual de duelo, sino como un gesto de cuidado cotidiano. Se encontraba en la forma en que Luis le traía la primera flor de la temporada del jardín. Era una felicidad tejida con los hilos de la rutina, la aceptación y una gratitud inmensa por la segunda oportunidad que la vida, en su misteriosa manera de equilibrar las cuentas, les había concedido. Descubrieron que la paz no es la ausencia de problemas sino la presencia de compañía. Y con el paso de muchas décadas, su historia se despojó de los detalles mundanos, y se convirtió en leyenda. Los nombres de Luis Ramón y Ana Prudencia se susurraban a las nuevas generaciones, no como los protagonistas de una tragedia, sino como los guardianes de un secreto. El secreto de que el amor más fuerte no es el que nunca se rompe, sino el que, una vez roto, tiene el valor de recoger sus pedazos y volver a unirlos,
sabiendo que las grietas lo harán para siempre más resistente. Se convirtieron en la prueba viviente de que el corazón humano tiene una capacidad casi infinita para sanar, siempre y cuando se le ofrezca la medicina del perdón. Lo que la gente aprendió de ellos no estaba en los sermones de la iglesia ni en los libros. Era una lección impartida por el ejemplo, una verdad tan simple y tan profunda como la tierra misma. Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Enseñaron a su comunidad que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de soportar el dolor en silencio, sino en la vulnerabilidad de compartirlo. Demostraron que dos personas rotas juntas pueden crear algo entero y hermoso, no borrando su pasado, sino construyendo sobre él, como se construye una casa sólida sobre cimientos de piedra. Vivieron hasta que sus cuerpos, cansados por décadas de trabajo y de sentir, pidieron descanso. Se marcharon con pocos años de diferencia, en la misma estación en que se reencontraron, como si la vida misma quisiera cerrar el círculo de su historia con una simetría poética. Fueron enterrados juntos, en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un árbol de pirul cuyas ramas se mecen con el mismo viento que barre los campos de su rancho. Su tumba no es un lugar de tristeza, sino un punto de referencia, un recordatorio de que incluso después de la muerte, algunas historias de amor continúan, no en el cielo sino en la memoria de la tierra que habitaron. Porque el campo, con su paciencia infinita, guarda las historias que de verdad importan. No las de los grandes héroes ni las de las batallas famosas, sino las de la gente común que enfrentó sus propias guerras interiores y encontró la manera de ganar la paz. La historia de Luis Ramón y Ana Prudencia sigue viva en el susurro del viento entre los maizales, en el aroma a tierra mojada después de la lluvia, y en la luz dorada que baña el viejo rancho cada atardecer. Es un recordatorio eterno de que el tiempo no siempre borra, a veces, simplemente enseña, y de que las raíces más profundas son las que crecen en los terrenos más difíciles, uniendo para siempre lo que una vez estuvo a punto de perderse.